Saludos, hoy vamos a trabajar con óleos sobre canvas panel o cartón entelado. La técnica que voy a utilizar es wet on wet, húmedo sobre húmedo. Es por esto que di una imprimatura con liquid white en todo el lienzo. Comienzo a aplicar amarillo de cadmio claro. No lavé el pincel después de aplicar la imprimatura. Ahora toqué el ocre, aplico y continúo sin lavar el pincel. Toco un poco de alizarín o carmesí y continúo trabajando. Saqué un poco del exceso de pintura con un trapo y ahora estoy trabajando con alizarín, un poquito más que la vez anterior, por eso se nota un poquito más. Estoy repasando el amarillo de cadmio sin lavar el pincel, por eso se torna de un naranja, puesto que tiene residuos del carmesí. Integro los tonos, suavizo y con ese residuo que tengo en el pincel pues voy a estar aplicando o manchando un poco la parte inferior del lienzo. Voy ahora a mezclar un poco de blanco, azul ftalo y un mínimo de negro. También agregué algo de carmesí o alizarín. Continúo haciendo mi mezcla y una vez la tengo lista voy a comenzar a aplicarla. Con este tono voy a trabajar algunas nubes. Voy a utilizar un pincel de abanico para esto, pero la verdad puedo utilizar el pincel de su preferencia. Simplemente voy dando golpes y las nubes van saliendo solas. Solamente se gira el pincel un poco de lado a lado. Va a hacer la cantidad de nubes que desee. Ahora mezclo blanco con un poco de amarillo de cadmio claro. Con este tono voy a dar un poco de volumen a las nubes. Si quieres un volumen más marcado, lo que tienes que hacer es o hacer una mezcla mucho más clara o simplemente utilizar el blanco puro, y como la base está húmeda, al difuminar se va a mezclar. Así que eso está a discreción de cada cual. Continúo trabajando, agregué un poquito de blanco puro sin lavar el pincel, así que no quedó tan puro que digamos. Estoy mezclando o creando un tono de naranja. Utilizo alizarín, amarillo ocre y amarillo de cadmio. Lo hice en los residuos de la mezcla del volumen de las nubes, y con esto me ayudé con el dedo para pintar el sol. Ahora aplico un poco de alizarín a modo de unas nubes más marcadas, así que simplemente lo deposité dando unos golpecitos. Hay que tener mucho cuidado, el alizarín también es un tono que es bastante fuerte, así que mancha bastante. Difuminé un poco. También voy a difuminar las nubes. Cuando difuminé la parte del alizarín, limpié el pincel. No lo lavé, lo limpié con un paño y luego lo utilicé para difuminar en el área de las nubes. Utilizo la mezcla inicial de azul y negro. Agregué un poquito de blanco. Ajusto la mezcla a lo que voy a necesitar. Con esta mezcla voy a comenzar a pintar el área que más adelante va a tener nieve. Esta es
la base. Voy aplicando. Cuando se esté aplicando esta base, vamos a intentar que no quede tan fuerte. Así que poca cantidad de pintura, la trabajamos con capas finas. Y se va a estar mezclando. Cuando se difumine, se suaviza y se mezcla un poco con esa base de la imprimatura que está húmeda. Voy a mezclar ahora negro y sombra tostada. Me estoy ayudando con un pincel angular para ir pintando las cabañas. En este caso vamos a hacer dos cabañas bastante pegaditas. Voy dando la forma poco a poco. Aquí la que está al lado. Voy extendiendo un poco la misma. Cada una va está situada en distinta dirección. Con lavé el pincel y con la mezcla que utilicé para el área de la nieve, agregué un poquito más de blanco y la utilizo para ir pintando el techo. Si se mancha un poco con la mezcla oscura de las paredes, no importa. Ahora lavé el pincel y ahora mezclé un poquito de amarillo ocre. Luego toqué el negro para ir dando un poco de sombra cercano al techo. Me sigo ayudando con el mismo pincel angular. Si no tienen pincel angular, puede utilizar uno plano. Para las áreas de sombra, si está trabajando áreas muy pequeñas y entiende que el pincel con el que pintó las paredes es muy ancho, puede utilizar uno más pequeño de detalle. Por ejemplo, usted va a trabajar con lo que más comodidad le dé. Continúo trabajando en el techo. También voy añadiendo las sombras en la otra cabaña. Estoy agregando un poco de blanco puro para ir sugiriendo acumulación de nieve. Ahora con negro voy a sugerir puertas y ventanas. Aquí estoy marcando más o menos por donde voy a agregar más blanco. Voy a achicar un poco el sesuelo para que se vea el área muy cubierta de nieve. Cambié de pincel, esto es opcional. Estoy ahora aplicando blanco. Si al aplicar el blanco pasa cerca de la cabaña y ese tono se mezcla y mancha, no importa, porque se va a ver como sombras en la nieve. Así que no nos vamos a preocupar por aquello que en realidad nos está beneficiando. Continúo aplicando blanco. Voy dándole forma a el área que tiene acumulación de nieve. Lavé el pincel y ahora utilizo amarillo de cadmio claro, amarillo ocre también. Voy a estar agregando algo de alizarin para trabajar reflejos en un área que tiene agua. Utilizo un pincel suave, seco y limpio para difuminar. Agregué un poco más del alizarin. Utilicé el mismo pincel que uso para difuminar, no hay problema con eso.
Lo trabajo un poco más. Usted va a difuminar hasta que usted consiga el efecto que está buscando. Ahora voy a mezclar un poco de sombra tostada con un poquito de negro y agregué un toquecito de amarillo ocre y de alizarin. Con esta mezcla voy a comenzar a sugerir unos árboles muy cercanos a las cabañas. Voy haciendo esto solamente con golpeteos. También voy a utilizar esa mezcla para sugerir una línea de arbustos o árboles que están un poquito más lejos. Los voy a hacer que sean más claritos, que no se noten tanto. Así que lo que hice fue eliminar un poco la presión cuando estoy aplicando el tono de los árboles y luego difuminé. Ahora mezclo un poco de ocre con algo de la mezcla misma que se utilizó, un poco de sombra tostada, y di un poco de luz en unas áreas a esos árboles. La luz está mirando hacia el lado del sol. Tenemos que estar pendientes de eso. Ahora estoy utilizando la misma mezcla que utilicé para ese follaje. Con esa misma mezcla pues pinté los troncos. Repaso un poco más. En esta ocasión estoy utilizando un poco de la mezcla del cielo, que está un poquito más clara, para dar un chispito, no demasiado, no muy marcado, de un poquito de volumen. Ahora voy a la mezcla inicial de azul, negro y blanco. Agregué más blanco. El blanco que utilicé en esta ocasión para tenerlo un poquito más suave fue de Liquid White. Si no tienes Liquid White, simplemente utiliza aceite de linaza. Y vamos a dar volumen y a sugerir que hay nieve en la vegetación. Vamos dando unos golpecitos, y ya está. Ahora estoy agregando más blanco para trabajar y marcando un poco más las zonas de nieve, definiéndolas un poco más, las partes que estarían recibiendo más luz o que están más levantadas. No lo vamos a hacer parejo porque necesitamos sombra para que se vea distintos relieves en la acumulación. Nuevamente con marrón y un poquito de negro voy a trabajar para ir sugiriendo los reflejos de las cabañas y los árboles sobre el agua. También voy a hacer un poco del tono del sol para sugerir ese reflejo sobre el agua, y con un pincel plano voy simplemente a arrastrar hacia abajo y luego cruzo la pincelada, y de esta manera obtenemos la sensación de reflejo y agua. Estoy trabajando un poco la orilla para definirla un poco más. Utilizo la misma mezcla de sombra tostada con negro, poca cantidad de bocito. Me estoy ayudando con una espátula, pero bien se puede utilizar un pincel fino, lo que usted desee. También puse un poco de sombra en otras áreas cercanas al agua, y ahora las trabajo un poco más. Las voy a extender, a suavizar. Y aquí le vamos dando un poco más de forma a la acumulación de nieve y definiendo un poco esa orilla. Muy bien. Voy ahora a depositar más color blanco. Esto lo voy a hacer sin hacer demasiada presión, porque no quiero que se mezcle, solamente que se deposite y se vea algunas partes un poquito más blancas. Para esto también se puede utilizar una espátula si desea. Yo estoy utilizando blanco, y por momentos utilizo el Liquid White
Ya es un blanco un poquito más líquido, más suave. Y ya sabes que para hacer que tu pintura corra bien, simplemente tienes que utilizar el aceite de linaza si no tienes el liquid white. Aquí vamos trabajando, vamos definiendo. Y esto lo vamos a hacer hasta quedar a gusto, ¿verdad? Con el resultado. Lavé el pincel, mezclé nuevamente negro y sombra tostada. Con ese tono estoy pintando el tronco de un árbol. Usted lo va a hacer del tamaño que desee. Con la misma mezcla que se había utilizado en un momento dado en el cielo, pues estoy dándole el área de luz a ese tronco. Me estoy ayudando con un pincel delineador y un poquito de thinner para hacer estas ramas finas y que sean que el pincel corra bien suave. Estoy utilizando un pincel delineador para esto, como ya he dicho. Pero la verdad puedes utilizar otro si no tienes uno de estos pinceles. Vuelvo a la mezcla inicial, agrego un poquito más de negro y con este tono voy a comenzar a sugerir o a pintar el follaje del árbol. Simplemente voy dando golpeteos. El pincel que estoy utilizando ahora para esto es un pincel plano que ya está un poquito abierto por el uso, y estos pinceles cuando tienen estas formas que pierden la forma original son muchísimo son muy buenos para trabajar este tipo de follaje, así que no los deseches, no los botes. Siempre que un pincel se le abra así que pierda la forma, guárdelo porque siempre hay un buen uso para ellos. Estoy agregando follaje de nieve que está cubierto de nieve, por eso he ido aclarando la mezcla. Con la misma mezcla inicial agregué un poquito más de blanco y voy a estar pintando unas hierbitas que están cubiertas de nieve, están por ahí, ¿verdad? Que han salido entre la misma. Mezclo un poquito de blanco adicional con la mezcla original y voy entonces a ir pintando un poco de, puede ser movimiento del agua, puede ser acumulación fina de nieve flotando sobre el agua. Me estoy ayudando con la espátula, simplemente tomé una cantidad, poca cantidad de pintura y voy deslizando la espátula en forma horizontal de lado a lado al tiempo que la muevo un poquito hacia abajo. Ahora difumino, esto es opcional. Luego que terminé de esto, esta parte lo que queda es retomar cualquier cosa, cualquier detalle que nos haga falta retomar. Yo, por ejemplo, voy a enmarcar las puertas y ventanas en la casita. Voy a añadir algo de sombra y es posible que hasta un poquito más de vegetación. Así que continuamos trabajando poco a poco hasta conseguir el resultado que se está buscando. Bueno amigos, a este video no queda mucho más por explicar, así que yo me voy despidiendo, te dejo con el final del mismo y será hasta el próximo. Bye bye.